Hola, soy Antonio Cho y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y esta noche tenemos el tema muy polémico, por cierto, contactados. ¿Existe la comunicación con extraterrestres? Estamos aquí en cabinas con el doctor Luis Villena, con el licenciado Roberto Vargas de la Gala, que nos estaba hablando acerca de sus experiencias, diferente ángulo. Pero bueno, tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Bienvenidos a Radio Capital. Se cortó la llamada. Bueno, perfecto. Roberto, quisiéramos que nos termines de contar esta historia que estabas tú en Calca y sucedió este contacto con este extraterrestre Antarel, ¿no es cierto? Antarel. Entonces, a raíz de eso, yo pido una confirmación y esta se da en Tacna. Aprovecho para saludar a Yolita, mi colega, y a Juan Escarcena, que fueron las personas testigos de esto. Bueno, así es que esta información del ADN fue recogida a lo largo de la ruta del Capañán y específicamente en esta cruz del Carañobe con un contacto con un ser intraterreno de nombre Inmatel. Para que entienda nuestro público, los seres intraterrenos es aquella posibilidad de que existan seres que viven bajo tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El ADN cumple un papel muy importante en la humanidad, ¿no? En el ADN están depositadas las claves genéticas de lo que vendría a ser el lado positivo y el lado negativo del ser humano. Es decir, existen por un lado códigos que tienen que ver con la ira, la violencia, la pena, la tristeza, ¿no? Y por el otro tenemos la parte positiva, la imaginación, la creatividad, la paz, la iluminación, la fraternidad. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen que nuestro ADN tiene el contenido de 22 civilizaciones extraterrestres. Por algo nuestros cromosomas tienen 22 pares más 2, ¿no? De alguna manera, el hombre tendría su centro en el corazón en la sangre en la célula en el cromosoma en el ADN, y ahí estaría la parte genética, que es el Cristo interno el que tiene que despertar. Entonces, en el ADN están depositadas las posibilidades del ser humano para trascender, ¿no? Hay claves que tienen que ver con lo que es el recuerdo, recordar de dónde hemos venido, qué tenemos que hacer, qué es el compromiso que hemos asumido antes de encarnar y a dónde tenemos que retornar, ¿no? Luego de esto viene otra clave importante, que es la redención. Jesús vino a cumplir su palabra, ¿no? Y su labor fue la redención crística, ¿no? Entonces, la redención, que es la red en acción. O sea, tenemos que crear una red de acción, pero en amor. Y la otra clave es la del retorno, ¿no? Entonces, porque así como a ti te destacan para hacer una labor durante un tiempo determinado y después vienen otros, así le corresponde a determinados ciclos evolutivos de la humanidad cumplir una labor y luego retornar. Ahora, yo recuerdo, Roberto, tú esta información la pusiste en tu libro, El ADN y la evolución, ¿no es cierto? Que escribiste justamente con doctor Candy Segovia, pero yo recuerdo que después, y mucha información que había en ese libro, que fue escrito en el año 2003, yo después la vi corroborada y con investigaciones científicas años posteriores. Eso también me llamó sumamente, poderosamente la atención, justamente la experiencia. ¿Cómo puedes, algo que tú escribiste en el 2003, corroborado científicamente hace muy poco, ¿no? ¿Puedes explicarnos acerca de esto? Por supuesto, mira, no solo eso, sino que tuvimos nosotros la oportunidad de hacer la exposición del libro en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Facultad de Biología y Genética, con solamente el aval de la información de los seres del espacio. Perfecto. Y que con el tiempo se fue confirmando. Así es. ¿Qué es lo que se confirmó? Por ejemplo, para empezar, a nosotros nos mostraron en un momento determinado que el ADN tiene 2 hélices y que a medida que vaya avanzando la evolución, los nuevos seres que encarnaban iban a venir con hélices más que las que nosotros tenemos, los cuales los hacen física, mental y espiritualmente con mayor capacidad, ¿no? De vibrar en el amor, ¿no? De hacer ese cambio de conciencia aquí en la Tierra. En el ser humano existe una amplia posibilidad de cambio. El ADN es multidimensional, ¿no? Entonces, cuando nosotros publicamos eso, hace cuestión de un año recibimos en un libro de un contactado, Enrique Castillo Rincón, en la página Enrique Castillo Rincón 113, exactamente el mismo gráfico que nosotros mostramos, que nos dieron a nosotros en el año 2003 en la ruta del Capañán. ¿Cómo una persona, en tu caso, que en el 2003 recibe esa información, entre comillas, extraterrestre, sobre el ADN, el papel que tiene el ADN en la evolución humana, puede otra persona, Enrique Castillo Rincón, en el 2008, recibir la misma información, exactamente la misma información? Si uno no conoce uno al otro, ¿no es cierto? Claro, es que justamente se trata de esto, ¿no? La información se tiene que contrastar y se tiene que validar también por distintos medios, ¿no? Ahora hay un detalle más importante también que queríamos comentar. El ADN, ¿tú sabías que en el ADN, según la información que no nos seres del espacio, resulta que en el ADN existe un ADN espejo, que es la clave muy importante? ¿Por qué? Porque ese ADN va a replicar exactamente lo que puede estar en ese momento vibrando las personas que están contigo. Por ejemplo, todo lo bueno que uno hace, el primer beneficiado es el hijo o los hijos. Y todo lo malo que uno hace, el primer beneficiado son los hijos.
Lo más perjudicado. Así es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese ADN, que tiene un ADN espejo, vibra automáticamente y despierta en el ADN de nuestros hijos, aun cuando ya sean mayores, ¿no? O inclusive casados, puede despertar en ellos los códigos que nosotros activamos. No se trata de predicar con palabras o con libros, sino a través del ejemplo. Ahora, este ADN, se ha hecho pruebas inclusive que han sacado muestras de sangre en una algodón de una persona que había sufrido un corte y lo han llevado a una distancia de 1 kilómetro y le han echado sulfato de cobre a esa muestra de sangre y automáticamente ha cicatrizado la sangre de la persona más rápido de lo común. ¿Cómo una cosa de estar a 1 kilómetro puede cicatrizar en tu piel? Así es. Hay una enseñanza que dice, no hagas mal porque tus hijos la van a pagar. Así es. O si haces el bien, tus hijos van a ir beneficiados. O sea, tendría que ver con eso. Porque el ADN espejo justamente es la clave. Y tan cierto es esto que nosotros, hemos visto también, acaba de llegarnos también una información que repite exactamente que la clave es el amor y que si tú en tu interior comienzas a cambiar y comienzas a hacer un reconocimiento de lo que tus potencialidades y todos, automáticamente empieza a sanar en ti algo y por resonancia en las personas que están a tu lado. Perfecto. ¿Y qué quiere decir eso? Que si esto es así y a distancia se puede influenciar, entonces el ADN es multidimensional. Y no solamente nosotros estaríamos haciendo ese cambio en amor, haciendo esa oportunidad de cambiar y transformar nuestra real situación, sino además afectando a seres que no corresponden a nuestra dimensión, porque no tiene tiempo y espacio. Perfecto. Tenemos la paciencia para que puedas buscar esa comunicación, no hay ningún problema, y vamos a escuchar una llamada. Aló, sí, buenas noches.